El éxito que tuvo Winnie the Pooh Sangre y Miel en la taquilla cuando se estrenó su película en el 2023 trajo como consecuencia que muchos personajes infantiles que ya son de dominio público puedan tener su versión retorcida en el género del terror. Mientras todos esperamos ansiosos que se estrenen las películas de Mickey Mouse, Bambi, Peter Pan, Ricitos de Oro y Peter Rabbit, varias productoras están poniendo su mira en otros 6 personajes infantiles que en breve podrían tener su propio film. El primero de ellos es el gato Félix, que fue muy popular durante el apogeo del cine mudo. A Félix lo podríamos imaginar caracterizado como un mutante antropomorfo al estilo Winnie the Pooh o como un gato del inframundo como pudimos ver en la película Black Cat. Otro que tiene muchas chances de llegar al horror es Jack Frost. Este personaje es la encarnación del mismísimo invierno y tiene muchas características que encajarían perfectamente en el género. Una película de terror sobrenatural en donde azote a los habitantes de una localidad perdida en el medio de la nada funcionaría perfectamente con él. Mowgli, el libro de la selva, es otro que está siendo mirado seriamente por las productoras dedicadas al terror para ser adaptado en una versión retorcida. Una película que nos cuente como un niño malvado que puede comunicarse con los animales, desata su furia contra los humanos invasores de su hogar y envía a lobos, osos, panteras, serpientes y al gran tigre de la selva para terminar con todos ellos. Una película de terror de Sherlock Holmes es algo que viene sonando fuerte hace meses. Algunos dicen que será quien se una a Christopher Robin para combatir a Winnie the Pooh y todos los personajes infantiles que se presentarán en el Poohniverse. También se dice que algunas productoras planean traerlo a él y a su fiel compañero Watson a una historia en donde tengan que enfrentarse a entidades sobrenaturales, cultos satánicos y bestias del inframundo. Si bien es casi imposible ver nuevamente a Robert Downey Jr. o a Henry Cavill interpretar a este personaje en una historia de terror, sería algo muy pero muy épico. El siguiente personaje no es conocido por muchos, pero tuvo una popularidad más que destacada a principios del siglo XX. Estamos hablando de Gertie el dinosaurio. Este gentil animal podría volverse aterrador y brutal en poco tiempo, ya que se está planeando una película para él que sea un estilo Jurassic Park, pero muy violento y sangriento. El último personaje que estaría por llegar al terror es Casper, el fantasma amigable, o Gasparín, como se lo conoció en Latinoamérica. Si bien hoy en día no goza de tanta popularidad, la gran mayoría lo conoce y es una oportunidad difícil de desperdiciar para las productoras de terror, quienes podrían contarnos una aterradora historia en la que un fantasma solitario atormenta a indefensos niños que poco podrán hacer para librarse del mal que los está acechando. Recuerda dejarme tu monstruoso like, compartir el video con tus amigos y si te gusta el cine de terror, pero ¿qué estás esperando, chabona, chabón? Suscríbete, que este es tu canal. Les dejo un saludo fantasmal y no se olviden de mirar debajo de sus camas antes de ir a dormir.